Capítulo 216. La mansión propiedad de la familia del conde Caleidra. Puesto de comando de operaciones temporal. Informe urgente de que el enemigo ha ocupado completamente la plaza del ayuntamiento. Nuestras fuerzas continúan retrocediendo. Ya no es una situación que podamos mantener. ¿Estás diciendo que fuimos empujados tan fácilmente? Tenemos fuerzas equivalentes a una división y me estás preguntando si debemos ser derrotados por un solo Daniel Steiner. Vea la realidad. El cerco enemigo se ha vuelto más sólido. Si el enemigo sigue avanzando así, las fuerzas que quedan en la ciudad no podrán resistir mucho. Los asesores atrapados en la desesperación debatían acaloradamente, pero Caleidra no prestaba mucha atención. Solo estaba parado junto a la ventana mirando hacia abajo a la ciudad llena de explosiones y detonaciones. El jefe de Estado Mayor se acercó al lado de ese Caleidra. El jefe de Estado Mayor, con vendas de yeso en el brazo, inclina ligeramente la cabeza hacia Caleidra. Conde. La situación es grave. Sería correcto huir antes de que el enemigo llegue hasta aquí. He ordenado preparar un vehículo en la distancia de transferencia más cercana, así que no necesita preocuparse por ser capturado por Daniel Steiner. Normalmente, Caleidra habría lanzado una mirada afilada ante la opinión del jefe de Estado Mayor de huir, pero ahora no era así. Caleidra no era un humano tan tonto como para insistir en luchar en un campo de batalla claramente desfavorable. El bombardeo enemigo se acercaba. Caleidra, quien soltó un gemido, habló sin mirar al jefe de Estado Mayor. ¿Qué pasó con los refuerzos? Aunque Ravengra envió personal equivalente a 2 batallones de apoyo, la situación no es favorable. Según el informe, mientras movían las tropas se encontraron con una unidad de tanques ligeros enemigos y el tren de transporte volcó. Además, la red ferroviaria también está dañada, por lo que se juzga que será difícil el apoyo adicional. Caleidra cerró los ojos apretando los dientes. Había esperado que la razón por la que Daniel Steiner había escondido intencionalmente las tropas al norte estuviera relacionada con la red ferroviaria, pero cuando eso se convirtió en realidad, le causaba estrés. Sin importar cuántas posibilidades considerara, no podía encontrar ninguna oportunidad de victoria en este campo de batalla. Caleidra abrió lentamente los ojos y habló como si fuera absurdo. ¿Qué piensa el jefe de Estado Mayor? ¿Daniel Steiner es realmente un demonio? El jefe de Estado Mayor, quien no conocía las intenciones de Caleidra, no tuvo más remedio que permanecer en silencio. Solo después de escuchar algunos bombardeos más a lo lejos, Caleidra continuó hablando. En mi opinión, ese tipo es humano. Esta ofensiva explosiva solo puede explicarse porque tiene ira. Se podían ver emociones en la estrategia de Daniel Steiner. No era un loco que disfrutara destruyendo a las fuerzas aliadas como decían los rumores. Incluso Daniel Steiner muere si le disparan y se lastima si lo cortan con una espada. Mientras esté cubierto con piel humana, nunca estará libre de la muerte. La mano de Caleidra que sostenía el bastón se tensó. Pero entonces, ¿por qué? Desde el hundimiento del barco de la misión diplomática hasta ahora, Daniel Steiner había escapado de la muerte que Caleidra había preparado y contraatacado. Como si fuera un demonio que regresó del infierno. Había visto a muchos comandantes de línea que atacaban a las naciones aliadas, pero era la primera vez que veía una existencia tan impredecible como Daniel Steiner. En la guerra, ser impredecible era igual al miedo. Caleidra, quien había estado apretando los dientes, miró al jefe de Estado Mayor que estaba a su lado. Lucky Emilia. Debería haber llegado a la mansión para este momento. El jefe de Estado Mayor abrió la boca con dificultad con una expresión incómoda. Se dice que ocurrió un error fatal mientras se realizaba el borrado de memoria. Según el doctor, es un fenómeno que nunca había visto antes, por lo que resolver el error tomará un tiempo considerable. Eso era equivalente a decir que no podrían llevarse a Lucky. Caleidra, gimiendo por el dolor de cabeza que se acercaba, murmuró. Daniel Steiner. Estás tratando de sacudir los cimientos de las naciones aliadas. No podía calcular hasta dónde llegarían las repercusiones si Daniel Steiner, quien había asegurado a Lucky Emilia, pusiera sus manos en Pembark. En su corazón quería resistir hasta el final y de alguna manera ejecutar a Daniel Steiner, pero siendo arrastrado por las emociones no podía tomar decisiones apropiadas. Caleidra, reconociendo la derrota, se dio la vuelta prometiendo el futuro. Organiza una pequeña fuerza y da la orden de retirada.
Eran palabras que no quería pronunciar, pero ahora que estaba bloqueado en un callejón sin salida, no tenía opciones. A partir de ahora nosotros... Caleidra, quien había comenzado a caminar, continuó hablando después de un breve silencio. Abandonamos Pembark. Mientras tanto, en el laboratorio, el doctor y los investigadores movían ocupadamente. Confirmada reacción excesiva del sistema nervioso. La memoria se está recuperando. Circuito de retroalimentación sensorial estable. Alineación de ondas. La tasa de sincronización neural también sube normalmente. Es increíble. Nunca pensé que esto sería posible. Cuando los investigadores alzaron sus voces, el doctor se ajustó los lentes y soltó una risa hueca. Realmente es algo increíble. Según los valores del panel de control, no solo se estaba recuperando la memoria de Luke y Emilia, sino que su conciencia estaba subiendo a la superficie. Acceder a la conciencia de la otra persona y desbloquear la memoria era en realidad lógicamente posible, pero era un método con poca probabilidad de realización. Si encontraran la muerte en la memoria de la otra persona y fueran procesados para eliminación, existía la posibilidad de caer en estado de coma. Por eso había advertido a Daniel Steiner que era una forma peligrosa. Sin embargo, Daniel había salvado a Luke y Emilia sin preocuparse en absoluto por su propia vida. Aunque Daniel Steiner pueda ser de una nación enemiga, el corazón de querer salvar a su subordinada incluso arriesgándose era noble. El doctor, expresando brevemente su admiración internamente, manipuló el panel de control para cancelar el estado de conciencia compartida. Después detuvo la operación de la cámara temporal de Daniel Steiner. Como la memoria y conciencia de Lucky habían regresado, no había necesidad de mantener a Daniel encerrado en la cámara por más tiempo. Cuando presionó el botón de apertura, la puerta de la cámara se abrió lentamente y Daniel abrió los ojos. Daniel, parpadeando varias veces sus pupilas negras como grafito, salió caminando de la cámara. Entonces el comandante de compañía se acercó a Daniel. Comandante de brigada. ¿Se siente bien? No podía estar bien. Aunque en la realidad solo habían pasado unos minutos, en el mundo de la conciencia habría pasado mucho tiempo. Su mente estaría borrosa y sería difícil incluso caminar correctamente, pero Daniel no lo mostró. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ante el tono usual de Daniel, el comandante de compañía se sintió aliviado y reportó el tiempo. Han pasado exactamente 3 minutos y 30 segundos desde que entró a la cámara. Ya veo. Parece que las palabras del doctor no eran mentira. El doctor, recibiendo la mirada de Daniel, se sintió internamente nervioso pero inclinó la cabeza. Mientras tanto, se escucharon pasos cerca. Felicidades por regresar sano y salvo. Al girarse, estaba parado el soldado que había recibido el revólver y el abrigo de Daniel. Cuando Daniel, diciéndole gracias, recibió el abrigo y se lo puso en los hombros, el comandante de compañía abrió la boca. Comandante de brigada. ¿Puedo preguntar ahora cuál será el siguiente plan? Si hemos ocupado el centro de la ciudad, deberíamos avanzar hasta el puesto de comando temporal del enemigo. Pero antes de eso, Daniel, quien puso el revólver en la funda, miró hacia atrás. El comandante de compañía, siguiendo la mirada de Daniel, pudo ver a Luke y Emilia encerrada en la cámara central. Daniel, con una sonrisa de alguna manera nostálgica, abrió la boca. Primero tenemos que recibir a nuestra señorita. ¿Nuestra señorita? El comandante de compañía sintió algo de extrañeza, pero el doctor sabía lo que eso significaba. Daniel habría vivido mucho tiempo dentro de la conciencia de Lucky. Seguramente había experimentado numerosos incidentes y accidentes allí dentro. Abriendo la cámara central. Diciendo eso, cuando el doctor manipuló los botones del panel de control, la entrada de la cámara central comenzó a abrirse. Mientras Daniel se arreglaba la ropa, la cámara central se abrió completamente. Luke, poniendo los pies en el suelo, abrió lentamente los ojos. Luke, despertando de un largo sueño, lo primero que vio fue a Daniel Steiner. Daniel, mirando a Luke quien no se daba cuenta de la realidad, soltó una risa baja. Suboficial. ¿Qué miras tan atontada? Como si vieras a tu superior por primera vez. Ante la palabra suboficial, sin darse cuenta se formaron lágrimas en sus ojos. Quería responder, pero su voz seca y agrietada la hizo cerrar la boca.
En la mirada que se cruzaba, Lucky dio un paso adelante. Al mismo tiempo llegó el mareo, pero se las arregló para soportarlo. En su cabeza solo estaba el pensamiento de que tenía que acercarse a Daniel. Así, avanzando 2 pasos, 3 pasos, Lucky finalmente no pudo aguantar y corrió hacia Daniel. Daniel se sorprendió por un momento, pero pronto abrió los brazos y abrazó a Lucky. Sus cuerpos se pegaron. Lucky, abrazando a Daniel, sollozó como actuando de manera mimosa. Era una reacción natural considerando que había estado frente a la muerte de Daniel y luego milagrosamente regresó a la realidad. Lucky quería confirmar el hecho de que Daniel estaba vivo y bien. Lucky. Daniel, mirando con pena a esa Lucky, habló silenciosamente. Algún día vamos a ver el mar juntos. Esta vez sin la interferencia de nadie. Lucky, conteniendo las ganas de llorar, asintió con la cabeza. Mientras tanto, puso un poco más de fuerza en las manos que abrazaban a Daniel. Lucky odiaba a los humanos. Porque pensaba que los humanos eran seres diseñados para causar dolor a otros. Era una perspectiva que se formó naturalmente porque todos en la mansión criticaban y trataban fríamente a Lucky. Sin embargo, por un hombre que conoció en el Imperio, los pensamientos de Lucky fueron cambiando gradualmente. Llegó a pensar que tal vez los humanos fueran seres que transmiten felicidad a otros. En los recuerdos de su infancia, ese pensamiento se convirtió en convicción. En el mundo de recuerdos, Daniel había arriesgado su vida para protegerla. Lucky no ignoraba que había tratado de sacrificarse sin ninguna compensación. Gracias a eso, Lucky ahora podía amar a las personas. Ya no tenía que considerar la vida como sufrimiento y actuar cínicamente. Porque quien le había mostrado que el mundo monocromo en realidad tenía colores estaba justo frente a ella. Por eso Lucky juró que ya no escondería más sus emociones. Las emociones que había reprimido por el hecho de ser una espía de las naciones aliadas florecieron instantáneamente como flores. Solo entonces Lucky pudo darse cuenta. Yo amo a Daniel Steiner. Que amaba al único hombre en este mundo. Capítulo 217. Daniel, habiendo asegurado la seguridad de Lucky, inmediatamente dirigió a sus tropas y avanzó hacia la mansión. Aunque tenía rencor personal hacia Caleidra, para terminar los combates desgastantes que ocurrían en toda la ciudad, lo mejor era desmoralizar al enemigo. Los soldados de las naciones aliadas que estaban acampados cerca de la mansión levantaron banderas blancas al ver a Daniel Steiner acercarse con tanques y tropas. Que el ejército imperial hubiera avanzado hasta la mansión cerca del centro significaba que la ciudad había sido ocupada, por lo que decidieron abandonar la resistencia sin sentido. Gracias a eso, Daniel pudo neutralizar a las fuerzas aliadas y ocupar fácilmente la mansión. Aunque el enemigo se haya rendido, no podemos bajar la guardia. Podría haber emboscadas, así que registren minuciosamente el interior de la mansión. Metan a los civiles en el salón de recepción por ahora. Pueden someterlos inmediatamente si resisten o ejercen violencia contra el ejército imperial. Podrían estar disfrazados. Apúrense a encontrar el puesto de comando enemigo. ¿Por qué no se mueven rápido? Malditos lentos. Mientras los oficiales gritaban, los soldados del ejército imperial iban y venían ocupados por los pasillos de la mansión. Daniel, caminando tranquilamente entre ellos, suspiró y miró hacia atrás. Podía ver a Lucky respirando silenciosamente con aspecto un poco cansado. Le había dicho que no lo siguiera y que descansara en un lugar seguro, pero como insistió en ir con él, la había traído, y su estado no era bueno. Suboficial. Te llamaré a un médico, ¿qué tal si regresas y descansas ahora? No. Aunque tengo algo de fiebre, puedo aguantar lo suficiente. No es cuestión de si puedes aguantar. Daniel se detuvo a mitad de frase y negó con la cabeza. Pensó que no podía ganar contra la terquedad de Lucky. Parece que hay alguien en esta mansión que te preocupa. O tal vez algo que necesitas resolver. No debe ser que tengas asuntos con el conde Caleidra, que obviamente huyó. Entonces, ¿tienes algo que hacer con algún sirviente de aquí? Como si hubiera sido descubierta, las pupilas de Lucky temblaron ligeramente. Daniel, notando ese pequeño cambio, puso las manos detrás de la espalda. Casualmente, ordené que reunieran a todos los civiles de la mansión en el salón de recepción. Probablemente ya estén todos reunidos para ahora. Ve a verlos.
Pero como suboficial debo asistir al comandante de brigada. Escuchar las órdenes del superior también es tarea del suboficial. Permitir acción individual en tiempo de guerra era una consideración enorme. Gracias a eso, Luke, quien había estado dudando, miró hacia arriba a Daniel. Entendido. Entonces solo dígame dónde estará el comandante de brigada. En caso de emergencia, correré inmediatamente allí. No era algo que no pudiera decir. Planeo encontrar su puesto de comando e ir allí. Como avancé causando todo tipo de disturbios, el conde Caleidra seguramente huyó, pero sus rastros quedarán. Debe haber algunos operadores de radio y oficiales que se quedaron para informar la situación de la mansión. Sí. Por eso planeo tener una breve conversación con el conde Caleidra. Luke, entendiendo la intención de Daniel, inclinó ligeramente la cabeza en señal de comprensión. Daniel suavemente tomó el hombro de esa Luke. No te esfuerces demasiado. Si es difícil, puedes apoyarte en mí en cualquier momento. La promesa de protegerte sigue siendo válida. El rostro de Luke se sonrojó sutilmente. Antes de que Luke, quien levantó la cabeza, pudiera expresar su agradecimiento, Daniel le dio unas palmaditas en el hombro, se dio la vuelta y se fue caminando. Luke, mirando atontada la figura de espaldas de Daniel, trató de calmar su corazón palpitante. Solo después de que Daniel desapareciera doblando la esquina del pasillo con los soldados, Luke pudo recuperar la compostura. No actúes como una tonta. Luke, aconsejándose a sí mismo y respirando profundamente, se dio la vuelta y caminó hacia el salón de recepción. Capitana Luke. Bienvenida. Luke, recibiendo el saludo de los soldados que custodiaban el salón de recepción, abrió la puerta. Lo que vio fueron numerosos sirvientes vestidos pulcramente. Había rostros que veía por primera vez, pero también había rostros familiares. Eran los humanos que habían tratado fríamente a Luke en su infancia. Tan pronto como vieron a Luke, inclinaron la cabeza como si fueran criminales. Mientras observaba los rostros temblando de miedo, alguien se abrió paso entre ellos. Disculpen. Un momento. Oigan. La mujer que salía de entre los sirvientes era un poco baja y tenía pecas. Era una mujer que de alguna manera se parecía a Meili, la doncella con quien había sido amiga cuando era pequeña. Les digo que se aparten. Ay. En serio. Viendo a Namarias esforzándose desesperadamente por salir adelante con su pequeño cuerpo gruñendo, naturalmente se le escapó una risa. Namarias, quien finalmente salió del grupo de sirvientes, encontró a Luke sonriendo y le dirigió una sonrisa brillante. Señorita. Está bien. ¡Qué alivio! Diciendo eso, Namarias se acercó a Luke con pasos rápidos y le tomó las manos. ¿Sabe cuánto me preocupé cuando los soldados se la llevaron? Realmente parecen personas malas. Traté de impedirlo, pero me empujaron diciéndome que no interfiriera. Aunque todos temían a Luke, Namarias charlaba como si hubiera encontrado a una amiga de la que había estado separada por un tiempo. A Luke no le desagradaba eso. Más bien, le gustaba. Así que seguí rezando para que la señorita regresara, y parece que Dios escuchó mis oraciones. Si hay algo que me preocupa es que los soldados del Imperio están por todas partes aquí. Namarias se detuvo a mitad de frase y jadeó. Se dio cuenta tardíamente de que Luke también era una oficial del ejército imperial. Namarias, observando la reacción de Luke, habló con voz cada vez más baja. Señorita, no está pensando algo extraño, ¿verdad? Por supuesto, alguien como yo no puede objetar el juicio de la señorita. Estaba preocupada de que Luke pudiera hacerles daño a los sirvientes. Luke, escuchando silenciosamente las palabras de Namarias, miró de nuevo a los sirvientes. Podía ver que los sirvientes, ahora bastante viejos, mostraban lágrimas recordando sus errores del pasado. En el pasado, habría pensado que esas lágrimas eran una lucha desesperada por sobrevivir. Solo una sumisión desesperada e hipocresía mostrada para suplicar por sus vidas a los fuertes. Pero ahora lo sabía. Que no eran personas malas, sino solo personas ordinarias. Solo habían estado en una situación donde tendrían que recibir una sentencia de muerte del conde Caleidra como precio por resistirse a los crímenes que ella cometería. Por eso Luke decidió no odiar más a las personas. No hay necesidad de preocuparse. Luke, mirando hacia abajo a Namarias, continuó hablando silenciosamente. Te dije antes.
que el comandante de brigada no atacaría a civiles. ¿La señorita piensa lo mismo? Sí. Luke, recordando el rostro de Daniel, sonrió suavemente. Yo también soy como él. Mientras tanto, el conde Caleidra y su estado mayor, habiendo escapado de la ciudad con piedras de conversión de Ethereum de repuesto, se retiraban rápidamente divididos en 3 vehículos militares. La confianza de cuando había dirigido 2 regimientos y asaltado Pembark había desaparecido completamente, y ahora solo fluía un silencio pesado. Entre ellos, un asesor que estaba examinando el mapa exhaló silenciosamente y abrió la boca. Mayor, creo que sería bueno desviarse hacia el noroeste en la siguiente intersección. Como el enemigo podría realizar reconocimiento aéreo, es racional moverse a través del bosque tanto como sea posible. Nadie señaló el hecho de que el mayor estaba sosteniendo el volante. La situación era tan precaria. Tal vez porque habían aceptado la derrota, el aire se sentía tan pesado que era difícil incluso respirar. Gracias a eso, el oficial de comunicaciones, sentado tenso en el asiento del pasajero, manipuló rápidamente la radio. Porque había escuchado ruido del otro lado. El oficial de comunicaciones, preguntándose qué contenido sería, acercó el auricular a su oído y no pudo evitar sorprenderse. Soy Daniel Steiner. Conéctame con el conde Caleidra. Porque de repente había llegado contacto de Daniel Steiner. El oficial de comunicaciones, sin saber qué hacer, tragó saliva y miró hacia el asiento trasero. Conde. ¿Daniel Steiner quiere hablar con usted? Las cejas de Caleidra se crisparon. Caleidra extendió la mano como si no necesitara escuchar el resto. Cuando el oficial de comunicaciones le pasó el auricular, Caleidra presionó el botón de transmisión. ¿Tienes algo que decirme? La respuesta llegó poco después. Ríndete. Caleidra, incrédulo, habló rechinando los dientes. ¿Rendirme? ¿Crees que has llevado la guerra a la victoria solo por ocupar Pembark? No seas arrogante. Mientras yo esté vivo, las naciones aliadas nunca se rendirán al imperio. Después de un momento de ruido, se escuchó la voz de Daniel. Entonces, como deseas, convertiré a las naciones aliadas en un mar de fuego. Te encontraré gritando en ese terrible infierno y sin falta te mataré. Siguió una voz fría. Aquellos que te siguen también tendrán el mismo final. Los asesores que escucharon la voz que salía de la radio sudaron frío. Luego se cortó la transmisión. En el silencio, Caleidra, quien había bajado el auricular, levantó su mano temblorosa y se tocó la frente. Daniel Steiner se convertiría en el único general incomparable del imperio debido a esta batalla. Caleidra, gimiendo, apretó los dientes firmemente. Algún día, sin falta veré el final. Odiando a Daniel Steiner, su único rival. Capítulo 218. Daniel, quien había ocupado la mansión y enviado una advertencia al conde Caleidra, informó a las fuerzas de defensa que estaban librando pequeños combates en la ciudad a través del operador de radio de las fuerzas aliadas. Les dijo que el conde Caleidra los había abandonado y huido, por lo que si valoraban sus vidas, debían rendirse inmediatamente. Como añadidura, dijo que si continuaban resistiendo, los buscaría hasta el último hombre y los ejecutaría. No solo instó a la rendición a través de la radio, sino que también transmitió la advertencia doblemente a través de la estación de radio dentro de la ciudad. Cuando las fuerzas de defensa de Pembark se dieron cuenta de que las comunicaciones habían sido capturadas, comenzaron a mostrar banderas blancas y a aparecer uno por uno, por lo que la ocupación de la ciudad se llevó a cabo sin problemas. Daniel, quien había metido a todos los prisioneros capturados en la iglesia designada como campo de prisioneros temporal, se dirigió a establecer el puesto de comando y asegurar las comunicaciones. Así, un día después. Daniel, quien había conectado la red de comunicaciones con el cuartel general, presentó su informe y luego cambió inmediatamente a postura defensiva. Redistribuyó las tropas que habían entrado para ocupar la ciudad y organizó fuerzas de reserva. Aunque había ocupado Pembark, al otro lado del puente aún acechaban fuerzas del tamaño de 2 regimientos, por lo que era natural prepararse para recibirlos. Por eso Daniel ordenó desplegar armas antitanque y artillería en las afueras de la ciudad y en las rutas de acceso, y hacer esperar a las unidades blindadas en las rutas de entrada esperadas del enemigo. Después ordenó a Phelps, el oficial de inteligencia, que transmitiera la intención de visitar el ayuntamiento, y luego salió a las afueras de la ciudad junto con Lucky.
Había salido a patrullar el campo para supervisar si las órdenes se estaban cumpliendo correctamente. Al mirar alrededor, pudo ver que cerca de las colinas se habían formado correctamente posiciones de artillería de campaña y posiciones de mortero. No muy lejos de allí, los tanques que podían considerarse el núcleo de la unidad tenían sus cañones apuntando hacia el bosque. Si vienen, los haremos pedazos completamente. ¿No deberíamos vengarnos de los camaradas que se fueron primero por culpa de esos bastardos? Estoy de acuerdo. Esta vez no somos nosotros los que recibimos los golpes, sino esos bastardos los que los recibirán, así que deberíamos castigarlos completamente. El ángulo de la posición es perfecto y podemos detectarlos primero desde aquí, así que será una batalla fácil. Como si la moral estuviera muy alta, las voces de los soldados y oficiales tenían un toque de risa. Uno de los oficiales que descubrió a Daniel entre ellos se sobresaltó y le hizo un saludo. General de brigada. Disculpe. No sabía que saldría de inspección. Aunque estaba tratando con un general más joven que él, el saludo del oficial estaba lleno de tensión y respeto. Daniel recibió el saludo del oficial y continuó caminando junto con Lucky. La composición de la posición es perfecta. No hay necesidad de señalar nada. Ante las palabras de Daniel, Lucky estuvo de acuerdo pero tenía dudas. General de brigada. Aunque estar en el lado defensivo de la ciudad será ventajoso en el combate, el tamaño de las fuerzas enemigas es mayor que el nuestro. Si este lugar es empujado hacia atrás, tendremos que librar combate urbano. ¿No sería bueno asegurar los puntos estratégicos de la zona urbana? Era una observación válida, pero había algo que Lucky no sabía. No hay necesidad de preocuparse por eso. El cuartel general va a enviar apoyo. ¿Apoyo, dice? Sí. Esta vez no es falso, sino real. Tan pronto como la compuerta sea volada, la brigada del ejército mágico motorizado comandada por el general de brigada Heinrich tenía programado marchar hacia aquí. Solo entonces Lucky pudo entender por qué Daniel estaba actuando con tanta tranquilidad. La división temporal enemiga había quedado aislada cuando el conde Caledra abandonó el puesto de comando y huyó. Ahora que no pueden obtener información, es como si hubieran perdido sus ojos y oídos, por así decirlo. Pero como no pueden rendirse, confiarán en su superioridad numérica e intentarán recuperar Fenbark. Seguramente estallará una batalla aquí. En ese momento, si la brigada del ejército mágico motorizado, llamada la élite del imperio, ataca por la retaguardia, la división temporal enemiga se verá atrapada en un ataque de pinza. En medio de la confusión, la moral del enemigo caerá drásticamente, por lo que sería una victoria fácil. Si hay algo que me preocupa de esta batalla, sería encontrarme con el general de brigada Heinrich. Heinrich era el general que le había contado a Daniel el apodo de lobo sediento de sangre durante la anterior operación de invasión de Nordia y había estallado en carcajadas. Además, era la persona que había dejado a Daniel Steiner el puesto de comandante de la guarnición que no quería y se había ido. Desde la perspectiva de Daniel, se podía decir que no tenía ni un solo buen recuerdo. Daniel, quien estaba recordando cosas del pasado, sacudió la cabeza como si se estuviera deshaciendo de un sentimiento inquieto. De cualquier manera, creo que la inspección de campo es suficiente por ahora, así que voy a regresar. El ayudante debe quedarse y continuar la inspección de campo en mi lugar, luego presentar un informe. Ah. Entendido. ¿Va al ayuntamiento? Ante la pregunta de Lucky, Daniel asintió. Sí. Tengo algo urgente de qué hablar con el alcalde de esta ciudad. Mientras tanto, en la sala de recepción del ayuntamiento. Oiga. Si quiere algo, me gustaría que me lo dijera. En la voz del alcalde Caim Moreto había un ligero temblor. Y era comprensible, ya que en las paredes de la sala de recepción estaban los granaderos que Daniel Steiner solía usar, parados a intervalos regulares. Todos estaban armados, por lo que se sentía una atmósfera intimidante. Por el contrario, el oficial de inteligencia Phelps, que estaba sentado frente a Caim Moreto, solo tenía una expresión tranquila como si le dijera que se relajara. No entiendo por qué está así. No se lo acabo de decir. Que el general de brigada vendrá personalmente para tener una conversación. Eso está bien, pero no puedo seguir así sin saber qué quiere, ¿no es así? Debería darme al menos una pista para que pueda preparar algo. ¿No es así?
Cain Moreto, quien había estado observando a su alrededor, se inclinó hacia adelante y susurró lo suficientemente bajo para que solo Phelps pudiera escuchar. Después de todo, ¿el general Daniel quiere dinero? Si es eso, puedo prepararlo rápidamente, así que dígale que no se preocupe. En lugar de efectivo, también puedo preparar lingotes de oro. Cain Moreto se detuvo a mitad de la oración y cerró la boca. Porque los ojos de Phelps se habían vuelto fríos. Para Phelps, quien respetaba a Daniel, la pregunta misma de ¿es por dinero? Le resultaba desagradable. Cain Moreto, quien leyó esa atmósfera, tragó saliva seca y se echó hacia atrás. Phelps, quien había estado mirando fijamente a ese Cain Moreto, abrió la boca en silencio. Debería tener cuidado con sus palabras. Porque el dueño de Fenbark ahora no es otro que el general de brigada. Ante esa amenaza llena de frialdad, Cain Moreto asintió aturdido. Justo cuando Phelps había regresado a una expresión tranquila y sonreía suavemente. Creak. La puerta de madera de la sala de recepción se abre y entra un oficial alto. El oficial que llevaba la orden del mérito del dragón blanco en su uniforme era Daniel Steiner, a quien Cain Moreto también conocía bien. Daniel, cuyos ojos se encontraron con los de Cain Moreto, le sonrió una vez y se acercó. Cuando Cain Moreto se levantó apresuradamente de su asiento, Daniel extendió su mano. Soy el general de brigada Daniel Steiner. Actualmente comando una unidad directamente subordinada al cuartel general. Soy Cain Moreto, el alcalde de Fenbark. Después de un ligero apretón de manos, Daniel retiró su mano y señaló el sofá. ¿No le gustaría sentarse y conversar? Ah. Eso sería mejor. Cain Moreto, quien obedientemente escuchó las palabras de Daniel, se sentó en el sofá. Daniel también se sentó en el lado opuesto y se quitó la gorra del uniforme, poniéndola sobre la mesa. Después de intercambiar brevemente palabras con Phelps, Daniel miró a Cain Moreto. Si fuera posible, me gustaría tener una conversación relajada durante una comida, pero como estoy ocupado con varias cosas en este momento, tendré que resolver los asuntos en la sala de recepción. Espero que pueda comprenderlo con magnanimidad. No es nada. Yo también considero un honor que el general de brigada quiera verme personalmente. Pero, ¿por qué quería verme? Ah. Sobre eso. Daniel se acarició la barbilla y habló como si no fuera gran cosa. Me gustaría que testificara que el conde Caledra llevó a cabo experimentos en humanos en Fenbark. Al mismo tiempo, la boca de Cain Moreto se abrió estupefacta. Cain Moreto, quien no sabía realmente cómo estaba la situación, no podía entender cómo Daniel Steiner sabía eso. Además, la presión de traicionar al conde Caledra se había convertido en una enorme presión que pesaba sobre los hombros de Cain Moreto. ¿Experimentos en humanos? ¿Eso? Cain Moreto, quien había estado observando la expresión de Daniel, sonrió incómodamente. No entiendo de qué está hablando. ¿Está diciendo que quiere decir que se llevaron a cabo experimentos en humanos en mi ciudad? Está evadiéndose. Como era un resultado esperado, no fue muy sorprendente. Alcalde Cain Moreto. Por lo que he investigado, he escuchado que usted ha servido continuamente como alcalde aquí antes y después de la guerra. Seguramente estaba sentado en el ayuntamiento de esta ciudad cuando se construyó el laboratorio también. Eso es. La construcción dentro de la ciudad básicamente requiere el permiso del alcalde. Por supuesto, hay casos en que el ejército ordena directamente la construcción, pero aún así se reporta al alcalde. Una sonrisa delgada se dibuja en los labios de Daniel. Así que no hay forma de que no lo supiera. Como si estuviera en un callejón sin salida, las pupilas de Cain Moreto temblaron bruscamente. Sin embargo, no podía traicionar al conde Caledra. Esto no era simplemente una cuestión de lealtad. Cain Moreto también había manejado mucho dinero a cambio de hacer la vista gorda a los experimentos en humanos que ocurrían en Fenbark. Incluso había ayudado directamente varias veces. Por eso no tenía opción. Cain Moreto decidió ser firme. Sin importar que sea alcalde, no conozco todos los planes del ejército. Daniel, quien había estado mirando fijamente a Cain Moreto, se encogió de hombros. Muy bien. Entonces, para averiguar si el alcalde está mintiendo o no, me gustaría usar un detector de mentiras. ¿Estaría bien? ¿Un detector de mentiras? Esta vez, nuestro ejército imperial ha dado a luz al detector de mentiras más avanzado. Como parece curioso, se lo mostraré.
¿Dado a luz? ¿No desarrollado? Mientras Cain Moreto se preguntaba, Daniel aplaudió 2 veces. Entonces la puerta de la sala de recepción se abrió y salió una oficial femenina vestida con un uniforme militar bien arreglado. Su apariencia, con una sonrisa benévola bajo pestañas elegantes, parecía incluso sagrada. Cain Moreto, quien había estado mirando estupefacto cómo se acercaba Prien, miró a Daniel como si no entendiera. ¿No me dirá que el detector de mentiras es esta delicada mujer? Cain Moreto puso una expresión como si hubiera escuchado una broma de mal gusto. Luego pronto estalló en risa. ¿Está pensando en hacerme confesar? Por supuesto, no he mentido, pero no entiendo en absoluto cómo esta mujer va a detectar mis mentiras. Desde la perspectiva de Cain Moreto, quien no conocía la mala reputación de Prien, era una reacción natural. Sería más rápido de entender experimentarlo una vez que explicarlo 100 veces. Bueno. Mientras Phelps miraba a Cain Moreto con lástima, Daniel sonrió en silencio. Pronto lo sabrá. Capítulo 219. La mañana del día siguiente. En las tierras altas nevadas de la frontera de la República. Es aquí. El lugar donde vive ese excéntrico. Ante las palabras de su subordinado, Bilov, quien trabajaba como agente de inteligencia de la República, se limpió el sudor que se había formado en su frente. No sabía si era por la ropa de montaña que llevaba puesta o por el esfuerzo de subir la montaña, pero a pesar de que los alrededores estaban completamente cubiertos de nieve, el calor dominaba su cuerpo. Sí. Pero abstente de usar la palabra excéntrico. Al excéntrico que lo escuche no le gusta. Ten en cuenta que le gusta que lo llamen archimago. ¿Archimago? Un archimago en una era donde la efectividad de la magia había prácticamente desaparecido, excepto por algunas habilidades especiales. Incluso el título de mago había desaparecido en el pasado, así que llamarlo archimago era simplemente desconcertante. Es sorprendente que haya alguien que se aferre a la magia en estos tiempos. Lo más sorprendente es que el gobierno clasifique a este excéntrico como una persona de interés. Eso lo dices porque no lo sabes. Es un excéntrico, pero es alguien cuya habilidad es definitivamente segura. ¿En serio? Factor number 84 N2 Luke 1 Fxbit 3 Smith 0 PSCLPKNZNHK 0 TNN 0 King. Ante la duda de su subordinado, Bilov asintió mientras caminaba por la nieve. Pronto asumiría su papel, así que pensó que no había necesidad de ocultar más. ¿Recuerdas el incidente del asesinato de Al-Refimel? Por supuesto que lo recuerdo. ¿No fue el miembro del Politburó que se rebeló contra el camarada presidente del Consejo Supremo? Ese tipo era un traidor nacional que conspiró con el ejército para planear un golpe de Estado masivo. Entonces también sabrás que la muerte de Al-Refimel fue casi un misterio. Así es. Al-Refimel estaba poseído por la paranoia en ese momento y daba órdenes a sus subordinados desde las profundidades de un búnker. Pero un día, sin ningún presagio, el subordinado se detuvo a mitad de la oración y cerró la boca. Porque entendió por qué Bilov había mencionado repentinamente esto. La persona que había penetrado el búnker fuertemente custodiado, matado a Al-Refimel y luego escapado tranquilamente. Ese era precisamente el excéntrico que ahora querían conocer. Mientras el subordinado tragaba saliva seca pensando que era una figura más importante de lo que había imaginado, Bilov soltó una risa baja y miró al frente. Ya casi llegamos. Al frente había un edificio de 3 pisos ubicado sobre un acantilado escarpado. El subordinado inclinó la cabeza ante la forma que parecía de alguna manera desequilibrada. Es un edificio extraño. Es sorprendente que aún no se haya derrumbado. Los pensamientos son libres, pero no digas que es un edificio extraño frente a él. Ese excéntrico parece llamar a su casa Torre Mágica. Ya veo. Entendido. Después de escuchar la respuesta de su subordinado, Bilov caminó hasta el edificio de 3 pisos y tocó ligeramente la puerta. Entonces la puerta se abrió sola hacia adentro. Mientras el subordinado se maravillaba, Bilov se encogió de hombros una vez. No entiendo bien el principio, pero parece que es magia. De cualquier manera, sígueme bien. No toques nada de lo que está adentro. Diciendo esto, Bilov entró al edificio. El interior del edificio, decorado en estilo gótico, estaba desordenadamente lleno de toda clase de objetos, cosas de las que no se sabía para qué servían y que no se atrevía ni a tocar.
Belov, como si estuviera acostumbrado a tal paisaje, subió al piso superior usando la escalera en espiral que estaba en el centro de la habitación. Ignorando el segundo piso que estaba lleno de acuarios, Belov subió al tercer piso donde pudo ver al excéntrico que llevaba una túnica flotante y miraba hacia el cielo a través de un telescopio. El subordinado, que había entrado tardíamente al tercer piso siguiendo a Belov, murmuró involuntariamente al ver esa escena. «Es de mañana, ¿por qué el telescopio?» Como si hubiera escuchado las palabras del subordinado, el excéntrico respondió indiferentemente. Una estrella verdadera es aquella que muestra su presencia incluso atravesando el velo de luz. Un tipo como tú, que es como una piedra tirada en la calle, no lo entendería aunque le explicaran durante días. Un tono de alguna manera cortante. Belov, quien había mirado una vez con severidad a su subordinado, puso su mano en el pecho e inclinó la cabeza. Un ser insignificante se atreve a ver al archimago Serail. Por favor, perdone con magnanimidad la falta de respeto que cometió mi subordinado. No tengo más remedio que perdonar. ¿Acaso no es solo una o dos veces que piedras como ustedes cometen errores? Agradezco su gran magnanimidad. Serail, quien había escuchado la disculpa de Belov, se encogió ligeramente de hombros. ¿Y entonces? ¿Por qué asunto vinieron esta vez a molestarme? Ante la historia de ir al grano, Belov respiró profundamente y abrió la boca. ¿Acaso el archimago ha escuchado recientemente la noticia de que el conde Caledra fue derrotado en Fenbark? Por supuesto. Las estrellas me susurran. Dicen que fue derrotado muy vergonzosamente. Respecto a esa derrota, el conde Caledra y nuestro camarada presidente del Consejo Supremo de la República tienen una petición para el archimago. Serail ajustó finamente el ángulo del telescopio mientras hablaba. ¿Que elimine a Daniel Steiner? Como fue tan directo, por un momento se quedó sin palabras. Belov, quien había estado observando innecesariamente la expresión de Serail, asintió. Así es. El conde Caledra se ha ofrecido a proporcionar piedras de conversión de helio para el archimago. Nuestro camarada presidente del Consejo Supremo de la República también dijo que le brindaría la máxima conveniencia. ¿En serio? Tanto la República como las naciones aliadas saben que los ayudé antes. Al ver que me piden ayuda otra vez, parece que no tienen conciencia. ¿Sería un rechazo? Mientras Belov sudaba frío, Serail rió suavemente. Está bien. Los ayudaré. Justo me ha surgido interés por ese hombre llamado Daniel Steiner. Por supuesto, no es ahora mismo. Esperen unos meses. Ahora es más divertido observar las estrellas. Gracias a esto, Belov se tocó el pecho y exhaló bajo. En nombre del camarada presidente del Consejo Supremo, agradezco la decisión que ha tomado para salvar el país. Nuestra república preparará todos los recursos materiales para el camarada archimago como pago por la ayuda recibida. Por supuesto que debe ser así. Pero, ¿exactamente qué tipo de persona es Daniel Steiner? Me gustaría saber en detalle qué le gusta, qué comida prefiere y qué odia. Serail apartó los ojos del telescopio y se dio la vuelta. Necesito saber qué tipo de persona es para... Una sonrisa delgada se dibuja bajo los ojos rojos como sangre. Que me sienta bien cuando lo mate. Seguramente eso se sintió bien, ¿no? Ante las palabras de Lamerias, Lucky se apresuró a mirar alrededor. Afortunadamente, no había nadie pasando por el pasillo, así que Lucky pudo exhalar aliviada. Lamerias. Tu voz es muy alta. Cuando Lucky habló suavemente con el rostro ligeramente enrojecido, Lamerias se cruzó de brazos. ¿Por qué? No es que haya inventado algo que no sea cierto, ¿verdad? El general de brigada Daniel Steiner también es un hombre en su mejor momento, ¿no? La señorita es objetivamente hermosa, así que no habría forma de que no le gustara besarla. La razón por la que Lamerias estaba diciendo esto ahora es simple. Lamerias, quien había recibido permiso de libertad en la mansión gracias a Lucky, se encontró con Lucky en el pasillo mientras iba a preparar café para los oficiales del Estado Mayor del Ejército Imperial. Como iban en la misma dirección, estuvieron conversando de esto y aquello cuando naturalmente surgió el tema del romance, y Lamerias, recordando una novela romántica que había leído antes, le preguntó a Lucky si alguna vez había besado a un hombre. Ante esa pregunta, Lucky guardó silencio. No quería andar pregonando el hecho de que había besado a Daniel.
Pero aunque cerrara la boca, no podía ocultar el manejo inestable de la mirada y el rostro que se enrojecía. Namerias, quien sabía que Lucky tenía sentimientos por Daniel, terminó diciendo: parece que lo hizo con el general Daniel, ¿verdad? Lucky lo negó al principio, pero cuando Namerias siguió interrogándola persistentemente, finalmente no tuvo más remedio que confesar la verdad. Entonces expresó una preocupación, que era la pregunta: ¿no habré hecho algo terrible al general de brigada al dejarme llevar por la atmósfera y las emociones? Desde la perspectiva de Namerias, eso era absurdo. Si realmente tiene curiosidad, también podría preguntarle directamente al general Daniel. ¿Preguntar qué? Irak. Ante la voz profunda que se escuchó repentinamente, Namerias se sobresaltó y miró al frente. Allí estaba Daniel, vestido pulcramente con su uniforme militar. Se habían encontrado al doblar la esquina del pasillo. Mientras Namerias calmaba su corazón sobresaltado, Daniel inclinó la cabeza. No estaban hablando de mí. Daniel miró a Lucky con una expresión que pedía explicación, pero aquí también era lo mismo. Estaba rígida y no podía encontrar su mirada. Daniel, quien encontró esto extraño, tuvo una comprensión sutil. Ayudante. Daniel mira a Lucky con expresión preocupada. Te ves mal de semblante. Si estás experimentando efectos secundarios después del incidente en el laboratorio, dímelo en cualquier momento. Te daré todas las facilidades posibles. Ah. ¿No es eso? Daniel, quien tenía una expresión compasiva, de repente toma la mano de Lucky. No necesitas ocultar tus verdaderos sentimientos de mí. Sin importar lo que otros puedan pensar de ti, al menos yo te apoyaré. Gracias a esto, el rostro de Lucky se enrojece aún más. Lucky, quien cerró fuertemente los ojos, estaba reprimiendo las ganas de actuar como una niña mimada. Namerias, quien había estado observando en silencio a estas dos personas, pensó. ¿Por qué habla tan bien? ¿El general Daniel acaso? Namerias entorna los ojos con desconfianza. No será un mujeriego, ¿verdad? Desde la perspectiva de Namerias, quien no conocía en detalle lo que habían pasado las dos personas, Daniel Steiner le parecía de alguna manera un libertino. Capítulo 220. Mientras Namerias miraba con sospecha, Lucky tosió levemente. Sentía que si se quedaba así sin hacer nada, sus verdaderos sentimientos serían descubiertos. Realmente estoy bien. Por cierto, se dirigía al puesto de comando. Cuando Lucky retiró sutilmente su mano mientras hablaba, Daniel asintió. Sí. Tengo que prepararme para la batalla que se avecina y también hay asuntos sobre los que debo recibir informes. ¿A dónde se dirige la ayudante? Ah. Como le mencioné ayer, me dirigía a conversar con los líderes religiosos de la ciudad para las operaciones civiles. ¿Va a evaluar las tendencias sociales y solicitar cooperación? Calmar el descontento dentro de la ciudad también es importante. Que le vaya bien. Si es necesario, la llamaré. Daniel, quien dio unas palmaditas en el hombro de Lucky, se fue. Lucky, quien estaba mirando la figura de Daniel alejándose, sintió la mirada de Namerias. Cuando se volteó preguntándose por qué, Namerias suspiró con expresión frustrada. Señorita. Dígame honestamente solo a mí. ¿Le gusta el general de brigada Daniel Steiner, verdad? Lucky se sobresaltó y miró hacia Daniel. Lucky, quien se inquietó pensando si Daniel habría escuchado, pronto pudo sentirse aliviada. La distancia con Daniel se había alargado considerablemente. A esta distancia, seguramente no habría escuchado. Lucky, quien exhaló bajo, entreabrió los ojos y movió ligeramente los labios. Sí. Me gusta. Más que gustarle, lo amaba. Tanto que quería hacer con Daniel las cosas que hacen los enamorados. Si fuera posible. Quería ir de viaje juntos. En primavera quería ir a un lugar lleno de tulipanes y crear recuerdos solo para ellos dos, en verano quería conversar hasta altas horas en una playa con brisa fresca. En otoño quería caminar por senderos de hojas otoñales teñidas de todos los colores tomados de la mano, y en invierno quería charlar en campos nevados mientras hacían muñecos de nieve. Cosas que para alguien más podrían ser vida cotidiana ordinaria, para Lucky serían recuerdos especiales. Sin embargo, sabía que no eran deseos que pudiera expresar en voz alta solo por quererlo. Porque no habría paz mientras la guerra no terminara. ¿Y el general de brigada Daniel Steiner? Las palabras de Namerias la sacaron de sus pensamientos.
Mientras parpadeaba preguntándose de qué hablaba, Nameria susurró. ¿El general también gusta de usted, señorita? ¿Eso? Lucky no pudo responder inmediatamente y se sumió en reflexión. Daniel se había dedicado a Lucky tanto en la realidad como en los recuerdos. Pero, ¿podía juzgar arbitrariamente que había hecho eso porque le gustaba? Tampoco había fallas lógicas si se consideraba que simplemente era por sus subordinados o por compasión. Bueno. No lo sé bien. Era natural que no lo supiera ya que nunca se lo había preguntado directamente. Namerias, quien había estado mirando fijamente a Lucky así, sonrió maliciosamente. Está bien. Entonces parece que sería bueno verificar los sentimientos del general. Tengo algunos métodos que he usado, se los contaré especialmente solo a usted, señorita. ¿Le gustaría escuchar? Así era. Al menos en cuanto al romance, Namerias era la veterana de Lucky. Lucky, quien había estado reflexionando por un momento, finalmente no pudo vencer la curiosidad y asintió. Sí. Me gustaría escuchar. Porque pensó que un poco estaría bien. Cuando Daniel entró al puesto de comando, los oficiales que estaban intercambiando opiniones se levantaron todos al unísono. General de brigada. Ha llegado. Daniel, quien recibió sus saludos asintiendo, se dirigió a la cabecera de la mesa angular preparada en el puesto de comando. Daniel, quien examinó el mapa de operaciones, dirigió la mirada hacia Phelps, el oficial de inteligencia. Parece que la división temporal enemiga aún no ha podido cruzar el río. Así es. Debido a las consecuencias de la explosión de la compuerta, no solo se derrumbó el puente sino que el agua del río creció y no han podido cruzar. Sin embargo, como el nivel del río está bajando, se estima que avanzarán hacia Fenbark en un futuro cercano. Aunque las fuerzas enemigas son numerosas, son suficientemente manejables. Intervino el oficial de operaciones. Se dice que el batallón de tanques enemigo que estaba cruzando el puente cuando se voló la compuerta sufrió daños graves. Solo los ahogados llegan a 530 tanques se hundieron, así que es como si el enemigo hubiera perdido una fuerza importante. Aunque aún había una gran diferencia en el número de tropas, no era algo de lo que preocuparse. Oficial de inteligencia. ¿Se pudo contactar con la brigada del ejército mágico motorizado? Phelps asintió. Sí. Confirmamos que las comunicaciones se conectaron normalmente. Dijeron que podrán unirse a la hora programada. Además, el general de brigada Heinrich pidió que le transmitiera un mensaje al general de brigada. ¿Eh? ¿Qué mensaje? Es que... Phelps, quien había estado observando innecesariamente, tosió y gritó con voz fuerte. Lobo del Imperio. Has trabajado duro mordiendo al general enemigo. Ahora nosotros cubriremos la retaguardia, así que no te preocupes y alborota. Quiero encontrarnos pronto y desahogarnos. Nos vemos en el campo de batalla. Phelps, quien había hecho fluidamente la imitación de voz, se aclaró la garganta. Dijo que le transmitiera eso. ¿Acaso la imitación de voz también fue un requerimiento del general de brigada Heinrich? Así es. Era tan absurdo que casi se le escapaba una risa vacía. Pero no estaba tan mal. Si la brigada del ejército mágico motorizado ayuda, podremos someter a esos tipos fácilmente. Entonces eso pondría punto final a la ocupación de Fenbark, así que se podría decir que completé la misión. Si es así, podría regresar al imperio nuevamente. Significaba que podría pasar tiempo en el imperio seguro y próspero, no en el campo de batalla donde salpica la sangre. Cuando regrese al imperio esta vez, le diré a su majestad el emperador que no volveré a salir al campo de batalla. Ya estaba harto de los campos de batalla. Aunque las cosas salieron bien y resultó en victoria, en el caso contrario habría ocurrido una gran catástrofe. No es que hubiera desaparecido su deseo de castigar al conde Caledra. Solo quería servir en la retaguardia segura, no luchar en el frente. ¿Realmente he hecho suficiente, no? El jefe del Estado Mayor tampoco podrá rechazar mi petición. Sin importar que el jefe del Estado Mayor apostara su vida por la victoria del imperio, no haría algo como rechazar tajantemente la petición de un militar que había hecho numerosos méritos y enviarlo de vuelta al campo de batalla. Bien. Con esta batalla me retiraré del campo de batalla. Para asegurarme. Mientras estaba haciendo planes específicos en su cabeza, se escuchó un golpe en la puerta. General de brigada.
Soy la teniente Prien, oficial médico. El alcalde Cain Boreto dice que tiene algo urgente que decir, así que vine junto con él a verlo. ¿Ya? Cuando Daniel dijo que entrarán, la puerta se abrió y entraron Prien y Cain Boreto. A diferencia de Cain Boreto, quien estaba pálido como un muerto y jadeando, Prien tenía una sonrisa benévola. Desde la perspectiva de los oficiales que sabían lo que había hecho Prien, definitivamente no juzgarían esa sonrisa como benévola. Cain Boreto, quien había estado examinando el interior del puesto de comando, descubrió a Daniel y se arrodilló. Lo diré todo. Hablaré, así que por favor dígale que detenga esta locura. Daniel, quien vio la apariencia suplicante de Cain Boreto, hizo un gesto hacia Prien. Prien, quien se acercó a Daniel, parpadeó inocentemente. ¿Por qué? ¿Acaso tiene alguna curiosidad? Sabía que terminaría así, pero fue más rápido de lo que pensé. ¿No fue esta mañana cuando comenzó tu confesión? Ah. En realidad esta vez adopté un nuevo método de arrepentimiento. Gracias a que mi magia de curación se desarrolla día a día, ahora también son posibles métodos que antes no podía usar. Métodos que antes no podías usar. General de brigada. ¿Sabe que el dolor más grande que siente una persona es el dolor quemante? Daniel decidió no preguntar más. Porque la curiosidad mata al gato. Daniel, quien sintió extrañamente miedo hacia Prien, miró hacia abajo a Cain Boreto. ¿Va a admitir que el conde Caledra llevó a cabo experimentos en humanos en Fenbark? Lo admitiré. Porque es un hecho. Pero... Cain Boreto, aunque sintió miedo, miró hacia arriba a Daniel. Tampoco olvidaré el hecho de que el ejército imperial torturó a un civil. Tortura. Daniel, quien soltó una risa baja, se acercó hacia Cain Boreto. ¿Puede probar el hecho de que lo torturamos? ¿Qué significa eso? Pregunto si puede probarlo. Cain Boreto no pudo responder fácilmente a esa pregunta. Era cierto que había sido quemado por Prien. Pero no quedaba rastro de eso en ninguna parte de su cuerpo. Originalmente la magia de curación no es omnipotente. Incluso si se usa, generalmente la recuperación de heridas es lenta o quedan cicatrices. Sin embargo, la habilidad de curación de Prien era tan excelente que podía restaurar el cuerpo a su estado original. Como no había rastro de haber sufrido quemaduras, no había forma de probar que había sido torturado. ¿O acaso tiene testigos? Esta vez también Cain Boreto no pudo responder. Porque no había testigos desde el principio. Solo entonces Cain Boreto, quien se dio cuenta de que no podía escapar de Daniel Steiner, tembló las manos. Frente a ese Cain Boreto, Daniel Steiner se arrodilló en una rodilla. Por un momento sus miradas se encontraron. La mirada fría de Daniel hizo que Cain Boreto vacilara. Cain Boreto. Si tienes conciencia, no mientas. ¿Tú un civil? Cuando cientos de huérfanos perdieron la vida en el laboratorio, ¿realmente puedes decir que tú, que permaneciste como espectador, eres un civil que no se involucró en la guerra? Cuando Daniel gruñó, la mirada de Cain Boreto naturalmente bajó. Si fuera por mi corazón, querría cortar tu respiración aquí mismo. Aún así me contengo porque tienes al menos un valor de uso del tamaño de un grano de mijo. Así que no pruebes mi paciencia. La advertencia es solo esta vez. Diciendo esto, Daniel se levantó de su lugar. Daniel, quien recuperó su sonrisa, miró hacia abajo a Cain Boreto que temblaba y dijo. Vamos. Preguntaré de nuevo. Alcalde Cain Boreto. ¿Hay algún hecho de que haya sido torturado por el ejército imperial? La respiración de Cain Boreto se llenó de sollozos. No lo hay. Yo solo por mi propia voluntad. Cain Boreto, quien cerró fuertemente los ojos, inclinó la cabeza hacia Daniel. No es más que confesar las maldades del conde Caledra. Someterse y rendirse. Esa era la única forma de sobrevivir ante Daniel Steiner. Fin del capítulo 220.